en la Biblia en su contexto. Hoy vamos a continuar con lo que es la porción de esta semana, que es la porción que se llama Devarim, las palabras, que es Deuteronomios capítulo 1 al capítulo 3, verso 22. Ya parte de la porción la hemos cubierto en el estudio de Restaura el Alma, que estuvimos hablando un poquito sobre si nosotros tenemos algún tipo de autoridad para cambiar los mandamientos o la interpretación de los mandamientos, y también aprendimos si podíamos ser o no jueces, si podemos sentarnos en el trono como jueces y poder juzgar a diestra y siniestra. Eso es algo que aprendimos en la clase pasada. Estuvimos hablando sobre eso, de Restaura el Alma, que estuvimos profundizando sobre los mandamientos. Hoy me gustaría que pudiéramos enfocarnos en la porción de los profetas que corresponde a la porción de Barim, que se llama las palabras, que es Isaías capítulo 1, del verso 1 al verso 27. Así que vamos a leerla, vamos a leer, son pocos versículos, así que los vamos a leer y los vamos a ir analizando un poquito y vamos a ver qué podemos aprender y básicamente vamos a aprender a usar la escalera educativa. Es algo que también quiero compartirles de la escalera o de los temas que usamos nosotros para estudiar la Biblia, la metodología que usamos, que ustedes puedan también usarla. Y es un poquito que ustedes puedan ver en el proceso que también uno pasa a la hora de estudiar, de tener que preparar un tema, que agarrar la porción todas las semanas, cada ciclo. Recuerden, todos los ciclos estamos leyendo las mismas porciones, pero todos los ciclos estamos viendo temas distintos. Entonces me gustaría que pudiéramos enfocarnos en Isaías capítulo 1 y aprender a usar algunos temas de la escalera educativa, que es parte de la herramienta de estudio que tenemos, que son enseñadas por nuestro hermano Rico Cortés. Entonces, vamos a tomar esa escalera, vamos a primero leer la porción de los profetas y después vamos a considerar algunos temas de la escalera para que nos ayuden a entender un poco más sobre lo que Isaías recibe como visión en este primer capítulo del libro del profeta Isaías, ¿ok? Si vamos a comenzar, me gustaría invitar a mi hermano Gilberto que pudiera leer Isaías. Vamos a ir a Isaías. Disculpen que aquí ya me estoy expoliando. Acá está. Vamos a ir a Isaías, capítulo 1. Y si puedes leerlo del verso 1 al verso 27, mi hermano Gilberto. Ok, Shabbat Shalom. Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce mi pueblo, no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla de los no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretores y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toro, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traerme animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas.
No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua, tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel. Me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tu escoria con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y con rectitud los que se arrepientan. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, mi hermano. Muchísimas gracias. Wow, Ujú. miren qué interesante. Acá está hablando, es la primera visión que tiene el profeta y es interesante porque hay bastantes temas y no sé si se han dado cuenta que el profeta Isaías nos está hablando de algo que está sucediendo en un lapso de tiempo dentro de la historia de Israel. Por eso vamos a ir a la escalera educativa y vamos a considerar, para analizar el capítulo 1, vamos a considerar los siguientes temas. De la escalera vamos a tomar el contexto del capítulo, vamos a considerar el contexto del capítulo, el contexto del libro, y el contexto histórico. Obviamente que vemos que está hablando de ofrendas y también podríamos incluir lo que es el contexto del templo. Pero vamos a tratar de entender el por qué habla de las ofrendas sin tener que tocar el templo. Esto va a ser un desafío, familia, porque cuando sabemos que hablamos de las ofrendas y como siempre aquí en la Biblia en su contexto estamos enseñando sobre el templo, siempre vamos a ir a un tema que está relacionado, vamos a ir al templo. Pero en este caso me gustaría, familia, que obviamente lo consideremos lo que es el contexto del templo, pero no vamos a hacer tanto énfasis en el templo. Vamos a tratar de entender en esta visión de Zacarías por qué en los versos, perdón, en la versión, en esta profecía de Zacarías, de Isaías, perdón, estoy con Zacarías, se está acordando de mí. No, mejor dicho, que de Isaías, en donde vamos a ver que Isaías del verso 10 al verso 17 está hablando sobre las ofrendas, pero habla en un vocabulario que quizás no lo estamos entendiendo, no lo hemos entendido o nos presta confusión. La idea es de poder entender, de poder comprender de qué se está hablando, cuál es el propósito, de por qué Isaías está confrontando al pueblo. Y recuerden que es el Eterno quien le da la visión a Isaías. Es una visión dada del Eterno a Isaías y el Isaías está transmitiendo esta visión a una audiencia. Entonces, vamos a determinar a través de lo que es el contexto del capítulo, vamos a ver a quién le está hablando, en este caso Isaías. Si nosotros vamos al verso número 2, vamos a ver qué dice, oíd cielos y escuchad tu tierra que habla Adonai, porque habla Adonai. Miren lo que dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Adonai. ¿Qué está queriendo decir esto? Recuerden que el cielo y la tierra fueron dos testigos que el Eterno ha llamado para el pacto que hizo entre Israel y Dios. O sea, entre el pacto que hizo el Eterno con su pueblo, los testigos que nunca dejarán de pasar son el cielo y la tierra. Esto es un vocabulario legal, familia. Esto tiene que ver con algo legal que
está aquí acudiendo Isaías en su visión y le está aclarando al pueblo, lo que les voy a decir va a ser algo legal. ¿Por qué? Porque le está diciendo, escucha tierra y escucha los cielos, oíd cielos y escucha la tierra, porque Adonai habla. ¿Y qué es lo que dice? Miren lo que dice. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren que, ¿a quién le está hablando? A ver, familia, ¿a quién le está hablando el profeta en este caso? A ver, pueden ponerlo en el chat. ¿A quién le está hablando el profeta? ¿A quién le está dirigiendo esta visión? ¿A quién le está comentando esta visión? ¿A quién es, familia? A ver, ¿a quién le está hablando? A Israel, exactamente. Y miren qué vocabulario que usa, perdón, en el cual está comparando a un buey, un animal, que dice que conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel lo entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Familia, le está hablando a Israel. Y le puede estar hablando a todo Israel, a las 12 tribus, o a una tribu en particular. Y esto es bien interesante porque tenemos que conocer la historia, el contexto histórico. Acá va a entrar en juego el contexto histórico. Y esto es algo bien interesante y lo vamos a tener en cuenta esto. O sea, le está hablando a Israel y le está hablando muy probablemente a las 12 tribus de Israel y le está diciendo, ustedes no entienden, mi pueblo no tiene conocimiento, Padre, está en un punto en el que el pueblo está en desobediencia. Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ver lo que dice en los versos 10, en los versos 10 al verso 27, al verso 17. Y está hablando justamente, miren, pone a Israel con una comparación. Termina hablando en el verso 9 de que si no hubiera quedado un remanente, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Y miren cómo habla, empieza a hablar en el verso 10, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai y escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Eso es una comparación, es un vocabulario que está usando el profeta comparando a la generación a la cual él está hablando de Israel, los está comparando con Sodoma y Gomorra. Esto nos tiene que dar una idea de la situación en la cual se encontraba Israel en el periodo en el que el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel. Porque si recordamos, Sodoma y Gomorra fue mucho antes del profeta Isaías. Y él está trayendo a la memoria de la audiencia original, diciéndole en una forma confrontativa, le está diciendo a Israel, si no fuera porque quedó un remanente, si el Eterno no ha guardado un pequeño remanente entre el pueblo, hubiéramos padecido como Sodoma y Gomorra, seríamos semejante a Gomorra. Y tengamos en mente lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y cuando empieza a hablarle sobre la visión, sobre las palabras que Adonai ha hablado, las palabras que Dios habló al pueblo, le está diciendo de la misma forma, príncipes de Sodoma y del pueblo de Gomorra. O sea, los está comparando. Y les dice, y les confronta el Eterno y les dice, ¿para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Le está diciendo, está comparando al Israel, a la generación a la cual está hablando Isaías, los compara como Sodoma y Gomorra y les dice, y les está diciendo el Eterno, no quiero sus sacrificios. Y este vocabulario y esta preguntita y esto que estamos viendo aquí, muchas veces genera un poco de confusión porque esto hace que muchos descarten el estudiar el templo, descarten el sistema de ofrendas, porque ya no es para nosotros. Si aquí Isaías dice, yo no quiero sacrificios ni ofrendas, pero necesitamos entender un poco más a profundidad. Recuerden algo que siempre enseñamos, que es la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, no somos la audiencia original. Ahora tenemos que entender nosotros qué es lo que la audiencia original está pensando.
Y como ahora estamos tratando de entender la audiencia original, estamos viendo que la audiencia original está escuchando a un profeta que recibe una visión y que Dios está confrontando al pueblo a través del profeta, diciéndole ustedes son como Sodoma y Gomorra. O sea, es una confrontación directa y muy fuerte, son palabras fuertes, porque recordemos qué sucedió en Sodoma y Gomorra, estaban en un mundo totalmente inmoral. Ahora esto nos da a entender que la situación de Israel en este periodo también habían caído en inmoralidad, pero siempre hay un remanente, siempre hay un pequeño remanente que el Eterno guarda, que se guarda para el Eterno, y que gracias a ese remanente Israel no se había convertido en un Sodoma y Gomorra. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios quiere o no quiere las ofrendas? ¿Ustedes qué piensan, familia? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente está diciendo yo no me traigan más ofrendas? ¿O cuál es la intención? ¿Qué es lo que el profeta y el Eterno están tratándole de dar a entender al pueblo? Y para eso vamos a tener que acudir al contexto histórico para entender cuál era la situación de Israel. ¿Qué estaba pasando con Israel en este periodo? Si nosotros vamos al verso 1, vamos a ir al verso 1, y el verso 1 es bien clarito con el contexto tiempo para nosotros analizar la historia de Israel. ¿Qué está pasando en la historia? Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de el rey Usías, el rey Jotam, vamos a tener Usías, el rey Jotam, Acaz, vamos a tener aquí Acaz, reyes de Judá. O sea, nos está dando un tiempo en el cual nosotros ahora tenemos que tener que estudiar, vamos a tener que estudiar, familia, la historia de los reyes. ¿Qué es lo que sucedía con Israel en los tiempos de Usías, en los tiempos de Jotam, en los tiempos de Acaz y en los tiempos del rey Ezequías? ¿Cuál era la condición del pueblo? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben, familia, qué es lo que sucedía en estos tiempos? Es una gran pregunta, porque miren cómo comienza el contexto del capítulo 1 de Isaías, en el cual él nos nombra y nos está poniendo, la audiencia original ya sabe qué es lo que acontecía. Nosotros no, pero ahora nos demanda esto, tener que ir a los textos, a leer uno de Romanos, dos de Romanos, dos de Crónicas, uno de Crónicas. Tenemos que estar leyendo estos libros para entender la historia de los reyes y saber por qué hace este énfasis el capítulo 1, verso 1 de Isaías, en donde le dice que esta visión la recibe en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Entonces, para estudiar esto, vamos a tener que analizar ahora para entender por qué el Eterno le dice al pueblo, a Israel, yo no quiero sus sacrificios, yo no quiero sus ofrendas, dice que está hastiado de los becerros engordados. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Israel en estos tiempos de estos reyes? Por eso vamos a ir a Segunda de Reyes. Y me gustaría que mi hermana Ofelia Lidia pudiera ayudarnos con la lectura de lo que es Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al verso 5, mi hermana. Sí, claro que sí, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, mi hermana. Voy a leer de la versión de la Jerusalén, del 1 al 5, ¿verdad? Sí, del 1 al 5, mi hermana. Del 5, sí, al 5. Sí, ok. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Josías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos del Eterno, enteramente como lo había hecho su padre Amasías, solo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. El Eterno hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada y Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa y administraba justicia al pueblo de la tierra. Shalom. Amén. Muchas gracias, mi hermana.
Miren lo que sucedía en los tiempos del rey Usías, o también conocido como Azarías. Porque vamos a ver que en la Reina Valera dice, en Segunda de Reyes 15:1 está hablando del rey Azarías, pero en Segunda de Crónicas está hablando de Usías. Pero miren qué interesante, dice que el rey Usías comenzó a reinar a los 16 años, o sea, es un jovencito quien está reinando y reinó durante 52 años en Jerusalén. Y dice que hizo lo recto. Miren, el rey fue uno de los reyes buenos del reino de Judá, que hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. O sea, él seguía el ejemplo de su padre, había hecho todo lo correcto. Pero ahora, ¿qué sucedía con el pueblo? El rey estaba haciendo lo correcto, pero el pueblo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué dice el verso 4? Miren, y esto es lo que nos va a dar el contexto de lo que el profeta Isaías está hablando, de por qué le dice al pueblo que el Eterno dice, yo no quiero más sus sacrificios, porque miren lo que estaba haciendo el pueblo en tiempos del rey Usías. Mientras que el rey hacía lo correcto, el pueblo estaba haciendo lo contrario. Miren lo que dice. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo, miren lo que hacía el pueblo, sacrificaba aún ahí y quemaba incienso en los lugares altos, es decir, estaba adorando a ídolos. En los tiempos del rey Usías, ya recuerden que el reino estaba dividido en dos, en donde la casa de Israel, el reino del norte, estaba totalmente descarriado, estaba totalmente en rebeldía. Recuerden que el reino del norte habían levantado dos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y le habían dicho al pueblo, no suban a Jerusalén, cambiaron las fiestas, ya las fiestas eran en otra fecha, se habían apartado totalmente del Señor. O sea, quiere decir que las tribus que vivían en el norte, que eran parte de las 10 tribus que vivían en el norte, de alguna forma estaban reinadas de una forma mala, podríamos decir. El pueblo estaba actuando en desobediencia, y eso es el contexto de la casa de Israel, la casa de Efraín. Miren lo que estaba sucediendo en Efraín. Eran idólatras, habían transgredido los mandamientos, habían cambiado las fiestas. Y en Judá estaba sucediendo algo similar. Pero en Judá, en los tiempos de Usías, por lo que podemos leer de acuerdo a la historia, estaba el templo y también estaban los lugares altos en donde adoraban a los dioses y también adoraban a Moloc. Y eso lo sabemos porque en la parte sur de Jerusalén, en la parte fuera de la ciudad, en lo que es el Gehenna, en el basurero, donde quemaban la basura, había una estatua de Moloc. Entonces vemos que podríamos decir que en los tiempos de Usías, el pueblo jugaba a dos juegos o jugaba a dos bandos. Adoraban a Dios en el templo, salían del templo, se daban vueltas y iban a adorar a los ídolos, a los lugares altos. Ahora vamos teniendo un poquito de conocimiento de qué es lo que estaba sucediendo y por qué ahora el Eterno les dice, yo no quiero sus sacrificios. Esto sucedía en la época del rey Usías, pero también nos nombra a otro rey que es el rey Jotam. Así que vamos a ver qué es lo que dice sobre el rey Jotam, cuál era la condición del pueblo cuando habla del rey Jotam. Y vamos a ir al capítulo 15, al verso 32 al 35, vamos a ir un poquito más abajo, y vamos a leer lo que sucede aquí con el rey Jotam. Y quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leerlo. Ok, dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Adonai, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Adonai. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Otro rey. Es el sucesor de Usías. Es el hijo, Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Cuándo comenzó a reinar? También un muchacho joven, 25 años.
Y dice que reinó durante 16 años en Jerusalén. E hizo lo bueno. Dice, y hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, conforme a los hechos que había hecho su padre Usías. O sea, siguió el mismo camino de su padre a hacer lo correcto. Pero ¿qué sucede? Y como resaltó mi hermano Gilberto, otra vez el pueblo no había destruido los lugares altos y seguían adorando y sacrificando y quemando incienso en los lugares altos, es decir, a los ídolos. Ok, ahora entendemos por qué el profeta Isaías en el primer verso nos está diciendo, esta visión la recibí en los tiempos de Usías, en los tiempos de Jotam, y ya estamos viendo que el pueblo estaba en la misma condición. Estaba Judá, le está hablando en sí la visión es para todo Israel, pero la audiencia que lo está escuchando Isaías es Judá. Y Judá, ahora, imagínense ahora Judá, en donde le está diciendo, está entendiendo, a buen entendedor pocas palabras, como dice el dicho, le está diciendo, ustedes están jugando una vez más. Lo hicieron con el rey Usías, adoraban en el templo e iban a adorar a los ídolos. Con el rey Jotam, adoraban en el templo e iban y adoraban a los ídolos. Pero nombra a un tercer rey, al rey Acaz. Así que vamos a ver qué sucede con el rey Acaz. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 16, del verso 1 al 4. Sí, claro que sí, 16 del 1 al cual. Del 1 al 4. Así, ok. En el año 17 de Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos del eterno su Dios, como su padre David. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Gracias, mi hermana. Miren lo que estaba sucediendo ahora con el rey Jotam. Miren qué interesante. Ahora el rey Jotam es uno de los reyes de Judá que dice que no hizo lo recto ante los ojos de Adonai, su Dios, como lo había hecho su padre David. Entonces, y miren lo que dice, antes anduvo en los caminos del rey, en los caminos del rey de Israel, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos. Ok, esto es bastante interesante, familia. Vemos a un rey que no siguió el camino recto delante de Adonai y hasta llegó a pasar sus hijos por el fuego. O sea, ese vocabulario dice que llegó a adorar a Moloc. Y según las prácticas abominables de las naciones que Adonai echó de delante de los hijos de Israel. O sea que, como que ahora, el pueblo sabemos que con el rey Usías, el rey Jotam, los reyes hicieron lo correcto, pero el pueblo adoraba a los ídolos. Ahora, con el rey Jotam, no solamente el pueblo adoraba a los ídolos, sino que el mismo rey estaba adorando y haciendo conforme a las costumbres y a las abominaciones de las naciones que había expulsado el Eterno de la tierra de Canaán. Estaba adorando a Moloc, pasando sus hijos, presentaba sacrificios e incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¡Wow! O sea, ahora cuando nos cita Isaías los Reyes, es porque nos está haciendo entender al buen lector, nos hace entender de que hay un contexto histórico en el cual hay un por qué está diciendo esto. Y el por qué es el que le está diciendo, yo no quiero su sacrificio, es porque el pueblo había caído tan bajo, hasta el rey Jotam había caído tan bajo que estaban jugando una vez más en este periodo del rey. Estaban jugando adoramos en las fiestas, al Eterno en el templo, vamos a agradar al Eterno, pero también cuando salgamos, vamos y adoremos a Moloc, adoremos a los dioses del inframundo, adoremos a los dioses de la fertilidad. Así como hacían las naciones, así hagamos también nosotros. O sea, miren ese juego que estaba jugando Israel. La verdad estaba jugando, como podríamos decirlo, con fuego,
con algo muy peligroso, que había tomado ahora ya con esta tercera evidencia, podemos ver que el pueblo había caído en una religiosidad, en donde el templo ya era algo religioso, en donde ir a las fiestas era como, ok, lo hacemos por tradición, lo hacemos por religión, pero cuando podemos vamos y adoramos a otros dioses, o hacemos como a bien nos parece y hacemos lo que queremos desde el corazón nuestro, y podemos cambiar las fiestas y podemos cambiar los mandamientos. ¡Wow! Miren la condición de Israel. Ahora ya creo que tenemos una base para entender el por qué el Eterno le dice en los versos 10 al 17 en Isaías capítulo 1, yo no quiero sus ofrendas. O sea, ¿cómo puede Israel llevar ofrendas al Eterno por un agradecimiento o por una fiesta, pero salen del templo y se van al mundo? Se van a adorar a otros dioses, van a hacer en contra de los mandamientos. Y ahora entendemos el por qué. No es que Dios no quiera las ofrendas. No es que Dios no quiere que el pueblo traiga las ofrendas al templo. No es que él está desechando y diciendo, ya no quiero más ofrendas. No, Él dice, yo las quiero. Pero hay algo que tenemos que entender que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Hay algo que está sucediendo en el corazón de las personas de Israel. Ya el acto de llevar una ofrenda, de ir al templo, era meramente una religión. Era una tradición, una costumbre, algo repetitivo, algo robótico que hacían, pero no le estaban poniendo el sentimiento o el corazón necesario para que esa ofrenda sea acepta. Y miren, lo sucedía con Usías, en el reinado de Usías, sucedió en el rey de Jotam, en el reinado de Jotam, sucedió en el reinado de Acaz. ¡Wow! Y ahora vamos a ver qué sucedía en el rey Ezequías. El rey Ezequías es muy conocido. Ese rey es muy conocido porque es un rey que fue muy bueno. Pero miren, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a ir al verso 1 al 7, vamos a leer, y me gustaría que mi hermano Gilberto pueda leerlo. Muy bien. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Adonai, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Adonai y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Adonai prescribió a Moisés. Y Adonai estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y no le sirvió. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Ahora entendemos por qué las profecías o la visión que recibe Isaías es desde el rey Usías hasta el rey Ezequías. Es un lapso de tiempo bastante largo, pero miren qué interesante. Comienza con un rey haciendo lo bueno, pero el pueblo haciendo lo contrario, adorando los ídolos y adorando en el templo. Rey Jotam, exactamente lo mismo. Rey Acaz, hasta el rey fue malo. Y en el rey Ezequías dice que, miren, el rey Ezequías dice que no hubo, ni hubo uno antes ni después como él, como un rey bueno, era un rey muy bueno, al punto que dice que hizo las cosas buenas, muy parecido a lo que hizo David, su padre. O sea, quiere decir que el rey Ezequías fue un muy buen rey, porque no solamente hizo lo recto delante de Dios, sino que también envió, y miren la situación hasta este punto del pueblo. El pueblo hasta este punto seguía adorando en los lugares altos
Y no solo eso, seguía adorando a la serpiente que Moisés había levantado en el desierto y prendiéndole incienso. O sea, estaban haciendo idolatría. Hasta que no se levantó el rey Ezequías, el pueblo seguía en la idolatría. Es decir, habían salido de Egipto, pero aún estaba Egipto en sus corazones. Y ahora podemos entender por qué el Eterno le dice, yo no quiero sus ofrendas ni sus sacrificios. Y muchas veces nos quedamos con esa frasecita y con eso nos justificamos de que, no voy a estudiar el templo. No, que yo, no, la ofrenda no es para nosotros, eso no lo tenemos que estudiar. Familia, es necesario. Oseas capítulo 14 dice que la ofrenda de nuestros labios tiene que ser como la ofrenda puesta en el altar. Y hemos cubierto ese tema, familia, en uno de los estudios de Restaura el Alma, que se llama la ofrenda de mis labios, y entendimos que no es algo digamos, que mi ofrenda va a ser una cuestión emocional o sentimental que va a sustituir a la ofrenda. No, literalmente yo tengo que estar haciendo memoria de las ofrendas que se presentaban en el templo, hasta que el templo esté de pie nuevamente y empiece a funcionar el servicio del templo una vez más. Entonces habrá que llevar nuestras ofrendas como corresponde de acuerdo a la Torá. Pero mientras tanto, tenemos que ahora nosotros hacer memoria de cada una de las ofrendas, y por eso cada día nosotros, en hacer nuestras oraciones diarias, nos tomamos el tiempo de nosotros recordar el paso a paso del servicio del templo. Cómo era que se ofrendaba la ofrenda de la mañana, cómo se ofrendaba la ofrenda de la tarde, qué se ofrendaba en los Shabbat, cómo era la ofrenda del Shabbat. Y lo describimos y decimos, Señor, considera esta ofrenda de mis labios, como dice Oseas 14, en sustitución de los bueyes que se colocaban en el altar literalmente. Hoy no tenemos templo. Yo hoy no puedo matar un animalito y sacrificarlo al Señor. ¿Por qué? Porque no hay templo, y era algo que estaba solamente permitido para cuando el templo estaba en pie. Hoy no tenemos templo, no podemos sacrificar un animal, y si estamos haciendo eso, estamos en un Maal, estamos cometiendo una transgresión, una usurpación. Entonces, Oseas nos enseña que para no hacer y no caer en esa transgresión, ¿qué tenemos que hacer? Ahora recordar con nuestros labios cómo era que se hacía el proceso de cada una de esas ofrendas. Entonces, miren qué interesante. No es que el Eterno no quiera las ofrendas, Él quiere las ofrendas. Porque cuando estudiamos el sistema de ofrendas, y esto yo los invito, vayan y que vean los estudios de Levítico, capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 7. Hay un estudio que se llama ¿Qué son las ofrendas? Y empezamos a hablar sobre las ofrendas, los distintos tipos de ofrendas, y lo hemos cubierto una y otra vez, familia. Y sabemos que el Eterno sí le agradan las ofrendas, en donde hay 5 tipos de ofrendas, de los cuales 3 son por agradecimiento y 2 son por culpa. Eso nos muestra el carácter de Dios. Cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él, quiere que nos acerquemos principalmente ¿cómo? Con agradecimiento. Pero entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Y ahora, al tener un contexto histórico, sabiendo lo que sucedía entre el profeta Josías y el profeta Ezequías, vemos que el pueblo, ¿cómo? Ezequías, entre el rey Usías y el rey Ezequías, vamos a ver que el pueblo estaba en idolatría. Y no solo eso, es más, uno de los reyes, el rey Acaz, acompañaba al pueblo en esa idolatría. Potenciaba que el pueblo siguiera adorando a los dioses. Como el rey adora también a Moloch, nosotros también el pueblo va a hacer lo mismo. Entonces miren qué interesante. Ahora entendemos el por qué ahora el Eterno está confrontando a través de Isaías al pueblo diciéndole, no quiero sus ofrendas. No me agradan sus ofrendas, me han hastiado. Ya no quiero sus becerros engordados. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el corazón del pueblo? ¿Cuál es el corazón del pueblo? Y cuando nosotros seguimos leyendo la historia de los reyes, sabemos que el rey Ezequías hizo lo correcto. Eliminó todos los altares, eliminó todo lo que era, lo que hacía que el pueblo que fuera detrás de la idolatría. Destruyó los lugares altos, la serpiente de bronce, cortó todo lo que era, representaba a Acera, los símbolos de Acera, todo lo eliminó. Pero cuando seguimos estudiando los reyes, nos damos cuenta que
Sí, el pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Porque cuando vemos el próximo rey, que es el rey Manasés gobernó por 55 años y durante 44 años aproximadamente hizo lo malo delante de los ojos del Eterno. Y en el último año podemos decir, se arrepintió. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo, cuando leemos la historia, volvió de nuevo, por más que Ezequías destruyó todos los lugares altos, todo lo que era idolatría para Israel. ¿Qué hizo el próximo rey? Y el pueblo volvieron a ir detrás de los ídolos. No había una sincera conversión o convicción, podríamos decirlo, del pueblo. En sus corazones estaban divididos. Adoramos a Dios porque tenemos el templo, pero cuando salimos del templo voy y adoro a los ídolos. O hago como a mí me parece, hago como a mí se me ocurre, como mi corazón quiere hacer las cosas. Y eso es un grave peligro, familia, porque el Eterno, miren cómo reacciona y miren cómo dice, vamos a volver a Isaías capítulo 1, vamos a ir a Isaías capítulo 1 y miren cómo le dice el Eterno cuando está hablando. Y este es el vocabulario, porque siempre nos podemos quedar en esos versículos 10 y 11, pero miren lo que dice en el verso 16. Lavaos y limpiaos, quitaos la inequidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, el Eterno le está diciendo, miren, en la misma profecía le está diciendo, yo no quiero sus ofrendas, no me agradan. Pero tampoco dice, miren el 12, ¿quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, estaban profanando, dice, están profanando mis atrios. Y les dice, no me traigan más vana ofrenda. ¿Qué quiere decir eso, familia? Que el pueblo no tenía la intención correcta para llevar la ofrenda, una ofrenda vana. O sea, voy, presento una ofrenda, peco y empato. Voy porque, bueno, me toca ir. Es tiempo de fiesta. Bueno, toca ir a llevar una ofrenda al Señor. Voy y le llevo, punto. Pero ¿cuál era la intención del pueblo? Que no le presenten incienso, no las lunas nuevas. No es que no tenemos que observar el día de reposo, porque dice, no quiero las ofrendas de luna nueva ni de día de reposo. El convocar asambleas, dice, no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas. Miren cómo les dice, son inequidad vuestras fiestas. ¿Pero por qué? Porque más abajo les dice, lavaos y limpiaos y quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparada a la viuda. Venid luego, miren lo que dice, y venid luego, dice Adonai, y estamos a cuenta. O sea que el pueblo tenía que arrepentirse, tenía que alejarse de todo esto, lo malo que provenía del corazón del pueblo. Y ahora cuando se ponen a cuentas, entonces el Eterno les dice, yo aceptaré sus ofrendas. Yo voy a aceptar sus ofrendas. Entonces, vuelvo y hago la pregunta nuevamente, familia. ¿Realmente Dios no quería las ofrendas? ¿O qué es lo que quería? ¿O por qué el Eterno les dice esto? Y por eso tenemos que entender el contexto del libro de Isaías. Isaías en todo momento está hablando del templo, está hablando de la ofrenda, está hablando que en el futuro, en el día del día de mañana, se van a restaurar las ofrendas diarias, se va a restaurar las ofrendas en las festividades. Dice que el pueblo, tanto los extranjeros y el pueblo subirán en el día de reposo y el Eterno nos recreará en su templo en los días de Shabbat. O sea, Isaías está hablando de que en todo momento, en el milenio, en el tiempo por venir, el templo estará de nuevo entre medio de nosotros. Tendremos que subir en cada fiesta, tendremos que llevar nuestras ofrendas, volverá a ver la ofrenda continua que es por la mañana y por la tarde. Pero hay una exhortación en donde le dice al pueblo, ok, ¿dónde está tu corazón? Y esto es algo que tenemos que nosotros pensar, familia, ¿en dónde está nuestro corazón a la hora de hacer las cosas que hacemos para el Eterno? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy participando de las festividades? ¿Por qué estoy participando del día de reposo, el día de Shabbat?
¿Por qué hago lo que hago para el Señor? ¿Qué intención hay en mi corazón? ¿O lo estoy haciendo porque voy siguiendo a una multitud o estoy haciendo las cosas porque realmente las entiendo y quiero hacerlas? Porque desde mi corazón nace. Porque la respuesta no la vamos a tener en el capítulo 1, una respuesta literal del por qué el Eterno dice, yo no quiero sus sacrificios. Ahora cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 29, vamos a ir al capítulo 29 y vamos a leer el verso 13. Miren lo que dice el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pero miren qué interesante, cuando vamos a la latinoamericana, a la Biblia latinoamericana, lo dice de otra forma, un poquito más claro. Y dice, en la latinoamericana dice lo siguiente: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y no me honra, perdón, con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Ok, el pueblo estaba haciendo las cosas de forma de memoria. La estaba haciendo porque, ok, toca hacerlas, es tradición. Entonces, como mis padres les hicieron, como yo las hago y mis hijos las van a hacer, o sea, es algo, dice, lo estaban haciendo de memoria, algo repetitivo. Pero ¿dónde estaba el corazón del pueblo? Ahora entendemos nosotros cuando estudiamos la historia de los reyes, nos damos cuenta que el corazón del pueblo no estaba en la adoración a Dios, sino que estaban adorando a ídolos. Se estaban yendo detrás de los ídolos. O sea, es algo bien interesante. Entonces esto es algo que también ahora entendemos, que no podemos estar en contra ni del templo ni de las ofrendas, y que, familia, el Eterno lo que más quiere es que todo lo que hagamos para Él le pongamos el corazón, no solo porque con mis labios yo diga, yo creo en el Señor, yo lo amo, pero ¿qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Yo realmente, mi boca va por un lado y mi corazón va para el otro, o tanto mis labios y mi corazón van hacia el Señor? Y eso es una gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y es la confrontación que el profeta le está haciendo al pueblo, porque es la visión que había recibido de parte del Eterno, en donde el pueblo estaba adorando a los ídolos y adorando al Eterno. Tenía un corazón dividido. Pero dice el Eterno, pónganse a cuenta conmigo. Si ustedes se ponen a cuenta conmigo, entonces Él recibirá esas ofrendas con agrado. No quiere decir que las desechó, sino que dice, ok, ahora la ofrenda va a estar completa, porque no es solo llevar el animal, no es solo presentar la ofrenda en el altar, sino que es también tener el corazón, la intención correcta del por qué yo llevo esa ofrenda. Y después, en los versos, vamos a volver a Isaías, capítulo 1, y en los versos 24 al 26, Dios da una promesa. Hace una promesa. Miren lo que dice en el verso, vamos a ir al 1, 24 al 26. Y dice, por tanto dices el Señor, Adonai de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Miren lo que dice el Señor. Dice que Él, si nos ponemos a cuenta con Él vendrá
y volverá, y dice, y volverá su mano contra ti, limpiará hasta lo más puro de tus escorias. O sea, sacará hasta lo más profundo que hay en nosotros y quitará toda impureza que hay en nosotros. Y hay una gran promesa que dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, le está diciendo a Jerusalén. Y dice, restauraré tus jueces. Ahora yo quisiera preguntarle, familia, lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué dice, restauraré tus jueces? Eso tiene que ver con la porción de esta semana. Y no solo eso. ¿Alguna vez se preguntaron, familia? Nos hemos preguntado, acá podemos hacernos dos preguntas. ¿Restaurará los jueces como en un principio? ¿Qué quiere decir con eso? Y además, ¿cómo sería eso? Muchas veces no nos hemos hecho estas preguntas. Y ¿saben qué, familia? Esto es bien interesante porque esta frase del profeta Isaías que dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, esto nosotros lo estamos recordando todos los días cuando hacemos nuestras oraciones matinales o cuando hacemos la oración de la tarde, la minjá, cuando hacemos las oraciones de la midá. La bendición número 11 de la midá, de la oración que se hace que estar de pie, dice que es la oración por la justicia. Restaura a nuestros jueces como en el principio y nuestros consejeros como al inicio, y quita de entre nosotros pena y suspiros de angustia, pues solamente tú, Adonai, reina sobre nosotros con benevolencia y compasión, y reivindícanos en el juicio. Bendito eres tú, Señor, Rey que ama la rectitud y la justicia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser esto? Y es algo que nosotros estamos cada día recordándole al Señor, cada día de semana estamos nosotros recordándole al Señor, restaura a tus jueces como en el principio. Ahora la pregunta es, ¿cómo será esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debería de funcionar esos jueces como en el principio? Y yo quiero aprovechar, familia, y invitarlos a que se tomen el tiempo de estudiar el tratado Sanedrín, que estudien el tratado Sanedrín en la Mishnah. Esto tiene que ver con un contexto legal, familia. Isaías nos está poniendo, ya desde un principio nos dice, cuando él invoca al cielo y a la tierra, le dice, oíd cielos y escuchad tierra, él está invocando a los testigos para un juicio, familia. Y está llamando a los testigos que permanecen por la eternidad, que son los cielos y la tierra. Entonces esto tiene que ver con un carácter legal y si yo necesito estudiar, ahora necesitamos, familia, necesitamos enfocar a estudiar lo que es, lo que es la legalidad de la escritura, el contexto legal de las escrituras. Y por eso yo quiero invitarlos a que estudiemos el Tratado Sanedrín, porque cuando estudiemos el Tratado Sanedrín vamos a entender realmente en qué consiste la promesa de que se restauren los jueces como en el principio. Y eso es bien interesante. Y eso es algo que tenemos que estudiar. Y quiero aprovechar, familia, y invitarlos porque próximamente vamos a iniciar el estudio del Tratado Sanedrín. Pero va a ser un estudio que no va a estar abierto a todo público. Solamente vamos a solicitar que aquellos que quieran y realmente deseen estudiar el contexto legal de las escrituras, se contacten con nosotros vía mail, al mail que está abajo en la cajita de descripciones del video, y nos envíen con el asunto, quiero ser parte del estudio Sanedrín o Sanedrín. Porque la verdad que al estudiar el contexto legal, familia, vamos a ser confrontados. Y esto no es para debate, esto no es para controversias, sino que es poder entender el contexto legal de las escrituras y entender esta promesa de que siempre estamos nosotros orando todos los días, en la mañana y en la tarde estamos diciendo, restaura a nuestros jueces como el principio y nuestros consejeros como el inicio.
y quita de entre nosotros penas y suspiros de angustia, pues solamente tú eres el Señor. Ahora nosotros estamos diciendo esto, y es algo que nosotros estamos recordándole al Padre, tú hiciste esta promesa, pero ¿sabemos en qué consiste esta promesa? Por eso vamos a tomarnos el tiempo, familia, de estudiar el Tratado Sanedrín. Y aquellos que quieran participar del estudio y que quieran estudiar, no debatir ni entrar en controversias, sino estudiar, se contacten con nosotros y le enviaremos el enlace y información para que podamos empezar a estudiar juntos, familia. Es algo que próximamente vamos a iniciar y va a ser solamente para aquellos que quieran participar y aquellos que estén decididos a seguir estudiando y profundizando en la Escritura. Aquellos que realmente quieran seguir avanzando en su educación en cuanto a la Biblia, familia. Entonces yo los invito a que se suscriban al canal de La Biblia en su contexto para estar informados de todo lo que está sucediendo, de que puedan ver todos los estudios que tenemos con respecto al templo y que nos envíen un mail. Si quieres ser parte del estudio del Tratado Sanedrín, envíanos un mail. Y así vas a poder aprender mucho más y así podemos aprender juntos, familia. Vamos a aprender juntos sobre la legalidad de la Biblia. Así que miren qué interesante, cuánto podemos aprender del capítulo 1 del libro de Isaías. Ahora pudimos entender que el Eterno no es que no quiere las ofrendas, sino que Él quiere que su pueblo se acerque a Él con la intención correcta. Que lleve la ofrenda, sí, pero que esté el corazón puesto en la adoración a Dios. Y no que, ok, llevo la ofrenda, pero me doy la vuelta y me voy y adoro a otro ídolo. Y eso es lo que el Eterno quiere para nosotros. Que 100% nuestro ser, cuerpo y alma, todo nuestro ser, esté adorando al Señor. Y que cuando hacemos algo y participamos de una festividad, participamos del día de reposo, ¿dónde está nuestro corazón? Es algo que tenemos que meditar. Y familia, es interesante porque justamente ahora empezamos a caminar en cuenta regresiva a las fiestas del otoño, en donde nos estamos preparando. Ahora empezamos justamente a partir de este fin de semana, de este Shabbat, empezamos a caminar hacia Yom Kippur. Empezamos a preparar nuestros corazones para entrar en lo que es Rosh Hashanah, en donde empezamos también a prepararnos para el día de Yom Kippur y para terminar estas festividades con el día de Sukkot, en donde se decreta la sentencia del gran juicio. Entonces, miren qué interesante, familia. Antes de empezar ahora esta cuenta regresiva, el Eterno nos está diciendo, analicen sus corazones, que analicemos nuestros corazones. ¿Cómo me voy a presentar a estas festividades? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero hacer un club social? ¿O quiero realmente adorar y glorificar el nombre del Señor? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Porque otros lo hacen? ¿O porque realmente yo lo he entendido que tengo que hacer y tengo la convicción de que este tiempo de festividad es un tiempo importante porque también nos hace memoria del tiempo por venir, de lo que sucederá en el milenio? Recuerden que Zacarías 14 dice que todas las naciones subirán en el tiempo de Sukkot, en la fiesta de tabernáculos. Entonces es algo que tenemos que meditar, familia. Y miren, no solo eso, sino que también ahora nos pone a pensar en una promesa que el Eterno hizo a su pueblo, que nos hizo a nosotros como pueblo, pero que no sabíamos en qué consiste. Y ahora tenemos que aprender en qué consiste. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo de, de estudio de la porción. En este caso estudiamos la Haftará de la porción de Barim. Y en la próxima semana continuaremos con el libro de Deuteronomio. Así que te invito a que te suscribas al canal de la Biblia en su contexto, nos des un like, compartas, nos deje un comentario. Todo eso nos ayuda, familia, a seguir difundiendo las buenas nuevas del Eterno proclamadas por Yeshua. Así que familia, nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Bendiciones.